Nos anos 20 o cine era mudo. O público pedía música e a película proxectábase acompañada por unha pequena banda musical ou por medio de pianos ou gramófonos. Nos anos 30 incorpórase o son cando a película xa está rodada e montada. Nos anos 40 introdúcense novos xéneros como o cine negro. Nace un cine moderno que lle dá a palabra unha gran importancia. O se ha muerto o se ha parado el reloj. Es un buen médico, sabe su oficio. ¿Qué será para siempre. Ande, pequeñín, vamos, póngase. Vamos, pero qué burla, se lo pone. Esa bonita del cielo. Póngaselo debajo de la lengua, así. Este pequeñín, como lo le hecho daño, está muy grande, doctor. $25.57. La temperatura le ha bajado muy deprisa. No se beba eso, cuesta $5 la onza. Lo mejor sería hacerle guardar cama, doctor. Tiene muy mala cara. Y póngale una enfermera. Si se la pongo, se acostará. Vamos, cabezón, estés quieto. Quieto, tengas quieto. Este hombre es médico hace muchos años. Llevo más años de médico que usted enfermo. Nos anos 50 coa aparición da televisión o cine decaeu. Nesta década, o western viviu a súa época dourada. Os anos 60 foron os máis creativos do cine, co cinema de terror psicolóxico ou coa aparición de James Bond, por exemplo. Tamén atopamos cines de animación como El libro da selva. Todo lo que tienes que hacer es búscalo más, gritando más, lo que necesitas nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para ver sin batallar, y la naturaleza te lo da. Nos anos 70 aparece unha nova xeración de directores con formación académica, que ademais de dirixir, toman decisións no guión, nos decorados.
El Rexurdimento. Unha película que marcou esa época foi Pulp Fiction. Nos anos 2000, no cine de terror aparecen os filmes o xénero de aventuras e fantasía. Nos presenta Harry Potter ou El Señor de los Anillos, pero o xénero con máis forza é o de suspense. A partir do 2010, Disney vive a súa década de ouro. As series e as plataformas marcan agora a historia do cine. Does it show again?